Hola, buen día. Soy Jeremías Ábalos, psicopedagogo y docente de la IEP, profesor de las tutoras, ¿no es cierto?, que les han acompañado durante estas semanas. Antes que todo, agradecerles, ¿no es cierto?, el tiempo, la paciencia y la disponibilidad que tuvieron en este proceso, en el cual quisimos, ¿no es cierto?, entregar de alguna manera, ¿no es cierto?, en esta dificultad del formato telepresente, opciones de apoyo, ¿no es cierto?, y acompañamiento para que ustedes rindieran la prueba de mejor manera posible. El día 7 de noviembre comenzamos con las primeras evaluaciones, ¿no es cierto?, destinadas para Arica y Parinacota, las cuales, ¿no es cierto?, se están contactando con ustedes, las profesionales de apoyo de Prodemo, que le están dando indicaciones, ¿no es cierto?, del lugar de evaluación, ¿no es cierto?, y los formatos y las formas que deben rendirla. Si han llegado hasta acá y si están viendo este video, quiere decir, ¿no es cierto?, que ustedes han cumplido con un proceso, ¿no es cierto?, de acompañamiento junto con nosotros, que esperamos haya sido, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, satisfactorio, ojalá. Sabemos que es difícil, sabemos, ¿no es cierto?, que es difícil también para ustedes, ¿no es cierto?, poder hacer este proceso de nivelación de estudio en este formato telepresente, que no es lo más óptimo, ¿no es cierto?, ni tampoco es lo que estamos acostumbrados a hacer. Sin embargo, ¿no es cierto?, se ha tratado por todos los medios posibles de que esto pueda ser un acompañamiento, ¿no es cierto?, que les pueda servir a ustedes para tomar la evaluación final. Hemos analizado dos pruebas que les he hecho correr con mis alumnas, una evaluación de lenguaje y una evaluación de matemática, las cuales me sirven, ¿no es cierto?, para evaluar y para saber en qué preguntas, ¿no es cierto?, tienen más dificultades y qué preguntas, ¿no es cierto?, son las que mejor manejan. Se les explicará a continuación, ¿no es cierto?, en un breve video, las dos pruebas, ya, las preguntas, las dificultades y ciertos tips, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan en consideración al momento de responder la evaluación final. No tengan miedo, no se asusten tampoco, puesto que este es un proceso de nivelación y se entiende de sobremanera en el formato que le presenta además de que pueden haber ciertas dificultades, ¿no es cierto?, o ciertas complicaciones en la adquisición del conocimiento, especialmente, ¿no es cierto?, cuando no se estudia hace mucho tiempo. Tienen varias opciones de rendir la evaluación, esto se lo estará informando la gente de Prodemo a su debido tiempo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros instamos a que usted, ¿no es cierto?, pueda rendir tranquilamente, sin nerviosismo, ¿no es cierto?, esta evaluación. Es solamente una evaluación, ¿no es cierto?, no representa efectivamente todos sus conocimientos ni todo lo que usted sabe. Simplemente, ¿no es cierto?, intenta definir cuáles son los conocimientos escolares, ¿no es cierto?, que manejamos hasta este momento y cuáles son las cosas que deberíamos profundizar en un futuro. Esperamos que el apoyo recibido por mis alumnas haya sido el óptimo. Sabemos que no fue así, a cabalidad. Sabemos que es difícil, ¿no es cierto?, estudiar en este formato telepresente. Y sabemos que es difícil también, ¿no es cierto?, para ustedes rendir una evaluación en tan poco tiempo, ¿no es cierto?, con materia tan condensada. Sin embargo, esperamos, ¿no es cierto?, que este proceso sea ideal para que usted, ¿no es cierto?, vaya acostumbrándose también y vaya viendo, ¿no es cierto?, contenidos que quizás se habían olvidado. Les mando un abrazo muy fraterno. Y en este video explicaré, ¿no es cierto?, algunas cositas que me parecen interesantes, especialmente para que usted rinda la evaluación final, ¿no es cierto?, de una manera más segura y con más confianza. Estamos muy contentos de haber trabajado con ustedes, puesto que nos sentimos muy orgullosos, ¿no es cierto?, de que mujeres como ustedes, ¿no es cierto?, con todas las complicaciones y dificultades que se enfrentaron este año, puedan, ¿no es cierto?, haber decidido realizar una evaluación de nivelación de estudio. Eso ya, solamente, ¿no es cierto?, el hecho de querer rendir una evaluación y de querer presentarse a este formato, ¿no es cierto?, es muy beneficioso, ¿no es cierto?, para ustedes y para nosotros nos llena de orgullo, puesto que nos pone, ¿no es cierto?, una mira para poder trabajar de mejor manera, ¿no es cierto?, con las siguientes usuarias o con las usuarias, ¿no es cierto?, que hemos trabajado. Cualquier duda y consulta pueden realizar esta semana junto con mis alumnas, las cuales estarán a su disposición para, ¿no es cierto?, hacer el acompañamiento en este proceso final y, ¿no es cierto?, revisar contenidos quizás de formato, de hábitos de estudio, ¿no es cierto?, de ciertas cosas para que ustedes puedan responder de mejor manera. Les estaré informando, ¿no es cierto?, los resultados de las evaluaciones y las preguntas más críticas. De esa manera, quizás usted puede tener, ¿no es cierto?, mayor consideración al momento de responder la evaluación final. Les mando un abrazo y un beso y estaré comunicándome con ustedes. Chao. Bien, en relación a lo anterior entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, la evaluación de lenguaje. Yo viralicé esta evaluación, ¿no es cierto?, para identificar qué preguntas son las que más tenían dificultad, ¿no es cierto?, cuáles son las que más cuestan y cuáles son las que, ¿no es cierto?, son más sencillas de responder. Aquí, ¿no es cierto?, aparece la respuesta en verde, que son las respuestas correctas, y en ploma, ¿no es cierto?, las respuestas que no han sido correctas, ¿no es cierto?, o las que se equivocaron en esa pregunta en particular. Entonces se puede analizar, ¿no es cierto?, la pregunta y en relación a la respuesta, porque cada pregunta, ¿no es cierto?, intenta definir o buscar una cosa distinta.
Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la primera pregunta que dice identifique un sinónimo de la palabra subrayada, en este caso grifo, ¿no es cierto?, la idea o lo que pretende esa pregunta es saber, ¿no es cierto?, la cantidad de palabras o, ¿no es cierto?, el manejo de ciertas palabras que usted tiene. Ya, por ejemplo, grifo nosotros no la ocupamos principalmente en el idioma español chileno, ya, ni tampoco canilla, que es la respuesta correcta, ya. Según mi entendimiento, ¿no es cierto?, en Argentina, si no me equivoco, se usa canilla, ¿no es cierto?, y grifo también se usa en otros lados, pero nosotros utilizamos llave principalmente. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es identificar qué palabra ustedes conocen, ¿no es cierto?, qué palabra ustedes manejan. Yo acá les sugiero lo siguiente, les dije a la estudiante que les dijeran, ¿no es cierto?, que si usted, cada vez que se enfrenta a un texto, cada vez que se enfrente, ¿no es cierto?, a un libro, ¿no es cierto?, a cierta información, usted tenga un cuadernito, ¿no es cierto?, una libretita y anote las palabras que desconoce. ¿Ya? ¿Conoce realmente esta palabra? ¿Sabe efectivamente lo que significa? Ya, entonces usted anota la palabra, ¿no es cierto?, por ejemplo, en una nota, digamos acá, ¿no es cierto?, y me da la opción, ¿no es cierto?, después yo buscar cuál es el significado, ¿no es cierto?, cuál es el sinónimo, cuál es el antónimo, etcétera. Ya, les recomendamos, ¿no es cierto?, les sugerimos que se pueda hacer de esa manera. Lo voy a cerrar esto ya. Ahora, esta pregunta, ¿no es cierto?, por sí sola es solamente sinónimo, o sea, es, ¿no es cierto?, ver qué entiende usted, ¿no es cierto?, por la palabra que se le subraya, ¿no es cierto?, se le pone entre comillas. Pero son diferentes las preguntas. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, después aparece un texto, ya aparece, ¿no es cierto?, una, una historia, ¿no es cierto?, que está detallada, y aparecen, ¿no es cierto?, preguntas en relación a esa historia, ¿ya? Y acá pueden haber dos tipos de preguntas. Preguntas con información que aparecen acá, es decir, que yo puedo, ¿no es cierto?, buscar si es que está la respuesta en el texto, ya, eso se llama literal, o sea, está ahí, está acá, ¿no es cierto?, la respuesta escrita, pero también hay preguntas que no necesariamente están escritas, ¿ya? Preguntas que la respuesta no necesariamente está en el texto, sino que usted tiene que inferir, hacerse una idea, ¿no es cierto?, deducir, pensar, ¿no es cierto?, la respuesta porque no la va a encontrar acá, por mucho que lo lea. Ya, entonces hay que reconocer esos dos tipos de preguntas. Ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta, en el propósito discursivo, ¿no es cierto?, del texto, entonces usted tiene que decir, ya, entiendo la pregunta, ¿cuál es el propósito discursivo del párrafo 14 en el fragmento? Si usted desconoce alguna de estas palabras, lo ideal sería, ¿no es cierto?, que usted fuera al glosario, que fuera, ¿no es cierto?, a buscar las palabras, su significado para saber qué es lo que quieren decir. ¿Ya? A lo mejor se desconoce lo que es discursivo, ¿ya? O a lo mejor fragmento. Entonces uno va y busca, ¿no es cierto?, qué es discursivo, qué es fragmento, y así, ¿no es cierto?, usted puede complementar su información. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, 45% de las personas respondieron correctamente, ¿no es cierto?, que el propósito, el objetivo, ¿no es cierto?, la finalidad del discurso del párrafo 14 es plantear recomendaciones, ¿no es cierto?, para evitar el ingreso de polilla a los hogares. ¿Ya? Sin embargo, la segunda respuesta, ¿no es cierto?, con más cliqueo, ya es convencer de la existencia de las medidas que se impliquen sin matar a las polillas. ¿Ya? Acá no es una respuesta, ¿no es cierto?, que aparezca en el texto, que le haya de decir el discurso, ¿no es cierto?, trata de esto, ¿no? Sino que uno tiene que leer, ¿no es cierto?, y hacerse una idea de qué es lo que quiere decir ese párrafo, ya este que está acá. Para evitar que molesten, lo mejor es cerrar las ventanas, dice Conrad Villar. Y si hace mucho calor, la alternativa es apagar la luz que las atrae y encender otra en el exterior, esperando que se vayan solas, ¿no es cierto? Hay que generar otro foco de interés. Los especialistas no recomiendan matarlas, ya que cumplen con el rol del víboros de la cadena trófica, ¿no es cierto? Bla, 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 bla. Entonces, ese texto, el número 14, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Qué información quiere transmitir? Principalmente, ¿no es cierto?, dice, para evitar que molesten, lo mejor es cerrar las ventanas, ¿no es cierto?, y si hace calor, es apagar la luz. Entonces lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es dar recomendaciones para evitar el ingreso de las polillas. No está informando lo fácil que resulta espantar a las polillas, ¿no es cierto?, ni mostrar soluciones definitivas, puesto que dice, ¿no es cierto?, que lo mejor, ¿no es cierto?, o otra alternativa. Esas palabras, ¿no es cierto?, nos plantean o nos dicen, ¿no es cierto?, que son recomendaciones, son sugerencias. No se está dando, ¿no es cierto?, una respuesta definitiva como la anterior, ¿no es cierto?, ni tampoco convencer la existencia, ¿no es cierto?, nada, solamente se plantean recomendaciones. ¿Qué es lo que puede hacer usted? Entonces usted tiene que preguntarse, ¿no es cierto?,
¿Qué me están preguntando? ¿Ya? ¿Qué me están preguntando? Etcétera. Otra pregunta que nos parecía interesante, ¿no es cierto? Y con cierta complicación tiene que ver con esta. ¿Ya? Por ejemplo, en la pregunta número 6, ¿no es cierto? Aparece este verso, dice, mujer en el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Ya un texto ahí de Vicente Huidobro. Entonces la pregunta dice, ¿qué figuras literarias predominan en los versos anteriores? ¿Ya? Entonces acá hay que saber, fíjense la respuesta, ¿no es cierto? Solamente un 15%, un 23%, ¿no es cierto? Son respuestas correctas. Las demás, ¿no es cierto?, están incorrectas, ¿no es cierto? Hay ciertas fallas ahí. Acá, ¿qué es la complicación? ¿No es cierto? Primero, entender qué es lo que son las figuras literarias, ¿ya? O sea, saber qué son las figuras literarias. Y lo otro, ¿no es cierto?, identificar si es que conocemos la personificación, la hipérbole, ¿no es cierto?, la literación. Yo siento que el tiempo es poquito como para profundizar, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver con figuras literarias y que usted aprenda esto, ¿no es cierto?, en 9 semanas. Es incluso, ¿no es cierto?, hasta un poco estresante para usted, ¿ya? Pero lo interesante de esta pregunta, ya, que es la que más complicaciones tuvo, es también, ¿no es cierto?, que se presentan varias opciones. O es solo uno, o es solo tres, o es uno y dos, o uno y tres, o solo dos y tres. Acá la respuesta correcta, ¿no es cierto?, era dos y tres, es decir, hipérbole y aliteración. Ahora, si usted no sabe lo que es una hipérbole y una aliteración, ¿no es cierto?, va a ser un poquito más difícil poder responder esta pregunta, ¿ya? Sin embargo, tiene que tener también ojo y cuidado, ¿no es cierto?, en estas preguntas de tipo de alternativa, puesto que la respuesta puede ser una, las tres, todas las anteriores, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es tener cuidado en la combinación de respuestas, ¿ya? Cómo se combina una respuesta con otra. Entonces yo tengo que leer bien, ¿no es cierto?, si es solamente uno, si es solamente dos, si es solamente tres, ¿no es cierto?, y ver la combinación. Ya, esta es una pregunta que de las que más costó, pero tiene que ver también, ¿no es cierto?, con el tipo de pregunta. No así, por ejemplo, con la número 7, que dice cuál es el objeto lírico de los versos anteriores. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto lírico? Entonces dice, con objeto lírico, ya quiere decir, ¿no es cierto?, a quién va dirigido, ¿no es cierto? O sea, a quién se está dando esos versos, ¿no? Entonces, cuando uno lee, ¿no es cierto?, empieza con mujer, el mundo, ¿no es cierto?, y es básicamente más sencillo de reconocer de que el objeto lírico, ¿no es cierto?, o al sujeto, ¿no es cierto?, la cosa que se le está dando la poesía, ya es principalmente a la mujer. No es al cielo, ni a las rosas, ni a los ojos, ni a las palomas, sino que es a la mujer. Acá tuvimos, ¿no es cierto?, un 93% de respuestas correctas. ¿Ya? Acá tuvimos... Esa pregunta, la número 7, ¿no es cierto?, es muy literal. O sea, la información aparece casi ahí. Pero, ¿no es cierto?, en la pregunta número 8 también hay dificultades en la respuesta, principalmente, ¿no es cierto?, porque aparecen conceptos, aparecen palabras que no manejamos, ¿no es cierto? Carmínica, enunciativa, apelativa, apostrófica, referencial. ¿Ya? Y aparte, ¿no es cierto?, dice que actitud lírica predomina, ¿no? Entonces, a lo mejor estos conceptos, ¿no es cierto?, a ustedes les complica. Yo no sé si, ¿no es cierto?, en 9 semanas se pueden aprender todo lo que se espera acá, ¿no es cierto?, a profundidad, pero por lo menos, ¿no es cierto?, entienda que hay ciertas preguntas que se le van a hacer en relación a estas cosas, ¿ya? Y entonces, nuestra instancia, nuestra idea, ¿no es cierto?, es que usted primero tenga también un glosario, ¿no es cierto? Con glosario nos referimos a que usted pueda escribir las palabras, ¿no es cierto?, en un papelito, en una hoja, en un cuaderno, y anotar su significado, ya anotar las cosas que no entiende, subrayar partes del texto, ¿no es cierto?, que usted no entienda, o subrayar partes del texto, ¿no es cierto?, que es donde esté la idea por completo. Ya podríamos hacer un video tutorial ahí con respecto a esa situación. Ahora, en la evaluación de ahora se le van a presentar también ciertos tipos de preguntas, ¿ya? Ciertos tipos de preguntas. Usted tiene que pensar, ¿qué es lo que se me está consultando? ¿Qué me están preguntando? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿No es cierto?, la pregunta, para que usted pueda determinar efectivamente, ¿no es cierto?, qué es lo que se le pregunta. Muy similar a lo que revisábamos, ¿no es cierto?, en el párrafo número 14. En el párrafo 14 podrían ser todo, ¿eh? Podría ser mostrar soluciones definitivas, ¿no es cierto?, para que no existan polillas. O podría ser que se intenta convencer la existencia de medidas sin que implique matar a las polillas, que también podría haber sido. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, hay dos palabras o tres palabras, ¿no es cierto?, que son claves. Por ejemplo,
de que dice, para evitar que molesten, lo mejor es cerrar la ventana. Es decir, que hay más opciones, pero lo mejor es cerrar la ventana. Y si no, otra alternativa es apagar la luz. O si no, hay que generarles otro foco de interés, ¿no es cierto? Entonces, todas pueden ser relativamente correctas, pero la que más se ajusta, ¿no es cierto?, es que lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el texto es dar algunas recomendaciones, algunas opciones, ¿no es cierto?, en relación al tema, ¿no es cierto?, que es evitar el ingreso de polillas a los hogares. Por eso, ¿no es cierto?, esa es más correcta ya que las otras anteriores, porque puede que ustedes se confundan, ¿no es cierto?, con otras respuestas, como por ejemplo con convencer de la existencia de medidas sin que impliquen matar a las polillas. También podría ser, ¿no es cierto?, la respuesta correcta, de hecho, ¿no? Se parecen. La diferencia, ¿no es cierto?, es que el texto está dando opciones, ¿no es cierto? Le está diciendo, mire, puede hacer esto otro, puede hacer esto otro, puede hacer esto otro. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, es recomendación, ¿no es cierto?, opciones para evitar el ingreso. Por eso, ¿no es cierto?, es más correcta que la anterior. Bien, de la misma manera, ¿no es cierto?, también aparece la evaluación de matemática, en este caso de números enteros, la cual también, ¿no es cierto?, quise realizar para ver la información. Acá, ¿no es cierto?, aparece la respuesta, ¿no es cierto?, las correctas con verde y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en matemática, a pesar de que ustedes perciben de que les falta mayor conocimiento, es cierto, ¿no es cierto?, de que hay mayor respuestas correctas, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio número 1, ¿no es cierto?, 63% correcto, en el ejercicio número 2, 84% correcto, ¿no es cierto?, casi muy poca gente, ¿no es cierto?, se equivocó. En la 3 también, ¿no es cierto?, y en la 4 también, es decir, en la prueba de números enteros les fue relativamente bien, ¿ya? Les fue relativamente bien, ¿no es cierto?, en relación a unas pocas preguntas, ¿no es cierto?, que complican más que otras. Y acá, ¿no es cierto?, estaban los ejercicios principalmente, ¿no es cierto? Yo sé que algunas les complican, pero para ver, ¿no es cierto?, esta evaluación me voy a tomar dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, de que yo les mandara a las niñas, que les mandaran un ejemplo también, ¿no es cierto?, o lo pueden tomar desde acá, que usted cuando se enfrenta a un problema matemático, ya tiene que ver los datos que se le están consultando. Por ejemplo, acá dice problema número 2. En sexto básico somos 25 alumnos. Podemos ocupar un computador semanalmente entre todos. Esos son los datos, ¿no? Sexto básico son 25 alumnos y pueden, ¿no es cierto?, ocupar un computador semanalmente entre todos. ¿Cuánto tiempo le puede usar cada uno si disponemos de él durante 950 minutos cada semana? Entonces, antes de responder, lo ideal, ¿no es cierto?, sería ver qué datos, ordenar la información. Entonces acá, ¿no es cierto?, hay preguntas guías que ustedes la pueden copiar, ¿no es cierto?, se las mandamos también en PDF, para que usted vea qué datos tengo, qué datos tenemos, ¿ya? Primero, 25 alumnos, ¿no es cierto?, y 950 minutos, ¿no es cierto?, por semana, todos esos datos, ¿no es cierto?, que aparezcan ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿No es cierto? Lo que quiere saber el problema es cuánto tiempo puede usar cada alumno, ¿no es cierto?, un computador. ¿Cuánto tiempo le toca? ¿No es cierto? Entonces acá, ¿no es cierto?, ya sabemos que tenemos que dividir, ¿no es cierto?, la cantidad de tiempo ya en relación, ¿no es cierto?, a la cantidad de alumnos. ¿Cómo encontraré la respuesta? ¿No es cierto? Como estaba comentando recién. ¿Qué operación le sirve? ¿No es cierto? Ahí uno comienza a ordenar la información matemática. ¿Esto por qué? ¿Ya? Porque fíjense en esta evaluación. Déjenme buscarla. ¿Dónde la tengo? Acá. ¿Ya? La evaluación va a ser más o menos similar a esto. Ya esta es una pregunta de ejemplo, ¿no es cierto?, que es para fines laborales de educación media, es decir, una prueba muy similar a la que ustedes van a rendir. Nosotros se la enviamos al principio para evaluar, ¿no es cierto?, y evidenciar cómo les iba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este texto, ya dice, lea el siguiente texto y responda a las preguntas 1 y 2, la coja. ¿No? Marcos trabajaba en un restaurante de comida rápida, ¿no es cierto? Usted lee el texto y luego hay dos preguntas. Ya, las dos preguntas son diferentes. La primera es, ¿qué rasgo sobresale en la personalidad del protagonista? ¿No es cierto? Esta pregunta no aparece la respuesta literalmente en el texto. No es que usted vaya a buscar para allá, ¿no es cierto? Le vaya a decir que él era sencillo, o se esforzaba, o que era tímido, ¿no es cierto? O que era compasivo. No lo va a decir. No va a estar, ¿no es cierto?, escrito. Pero usted, ¿no es cierto?, en relación a la información, tiene que deducir esa respuesta. ¿Ya? ¿Cómo se deduce? Por ejemplo, ¿no es cierto?, dice que Marco, ¿no es cierto?, trabajaba en un restaurante, sacaba la basura por la puerta trasera, siempre lo esperaban hacerse algunas palomas, ¿no es cierto?, y entre ellas había una que le faltaba una patita. Un día él preparó una trampa con una caja sostenida con un palito, ¿no es cierto?, les puso pancito y esperó, ¿no es cierto?, para capturar a la paloma, ¿no es cierto?, cuando picoteaba el pan.
Ahora ya no es coja, tiene una pata nueva, ¿no es cierto?, hecha con una cucharita de plástico, amarrada firmemente con cinta adhesiva, ¿no es cierto?, que le puso Marco. No se da ninguna de las respuestas que aparecen acá, ¿no? Pero en base a la información y a la historia que se nos cuenta, uno puede decir, ¿no es cierto?, de que Marcos es compasivo, ¿no? ¿Era sencillo? Puede ser, pero no hay ninguna opción, ¿no es cierto?, ninguna información que nos diga, ¿no es cierto?, que es sencillo. ¿Era forzado? También puede ser, pero no hay ninguna información que nos diga que era forzado ni que era tímido. La información que nos entrega el texto, ¿no es cierto?, hace referencia principalmente a que él quiere ayudar a la paloma, ¿no es cierto?, quiere sanarla, y para eso hace todas estas cosas. Entonces, eso, ¿no es cierto?, nosotros lo relacionamos con ser compasivo. Entonces, la respuesta, ¿no es cierto?, sería compasivo. La segunda pregunta dice, ¿no es cierto?, ¿qué le parece la acción de Marcos con la paloma? La pregunta tampoco le está diciendo, ¿no es cierto?, que usted responda de acuerdo a algo que aparece en el texto, no le está diciendo algo literal. No, lo que intenta hacer la pregunta es su opinión, ¿no es cierto?, su argumentación, su fundamentación, ¿ya? Usted tiene que dar una respuesta de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que lee y de acuerdo, ¿no es cierto?, a sus opiniones, ¿no es cierto?, de acuerdo a su visión. Entonces, ¿qué le parece la acción de Marcos con la paloma? Usted podría estar de acuerdo, no de acuerdo, que sí, que no, que el ciclo natural, etcétera. Se le está pidiendo, ¿no es cierto?, que usted argumente, que usted, ¿no es cierto?, tenga una opinión respecto al texto que se está leyendo. Ahora, fíjense en esta de matemática, en relación. Acá aparece, ¿no es cierto?, esta imagen, dice látex profesional blanco, aparece el tarro, ¿no es cierto?, dice que 13.490 vale un galón. El precio de un galón, ¿no es cierto?, 13.490 y rinde 35 metros cuadrados. ¿Ya? Y le aparece esta imagen y luego aparece, ¿no es cierto?, una pregunta. Dice, Francisco desea pintar una pieza que tiene dos paredes rectangulares de 8,2,5 metros y dos paredes rectangulares de 6,25 metros. ¿Ya? Entonces, hay que tener en consideración, ¿no es cierto?, de que hay información, ¿no?, que se está diciendo, pero, ¿no es cierto?, que no está como número. ¿Ya? Por ejemplo, dice que Francisca desea pintar una pieza que tiene dos paredes rectangulares de 8,2,5 metros y dos paredes rectangulares de 6,25 metros. ¿Cuántos galones necesita necesita comprar para pintar todas las paredes con una mano de pintura? ¿No es cierto? Entonces tomamos la información de acá arriba, ¿ya? Y hacemos el ejercicio como se los voy a mencionar, ¿no es cierto?, ahora dibujándolo. Bien, en este ejercicio tipo, ¿no es cierto?, que se le envió en un momento, ahí aparece, ¿no es cierto?, la operación matemática dice que el látex, ¿no es cierto?, la información vale 13.490, que es un galón, ¿no es cierto?, y que rinde 35 metros cuadrados. Lo voy a poner con rojo, ¿no es cierto?, para que se vea mejor. 35 metros cuadrados. Luego plantea la pregunta, ¿no es cierto?, el ejercicio. Francisco desea pintar una pieza que tiene dos paredes rectangulares de 8 por 2,5 metros y dos paredes rectangulares de 6,2,5 metros. La pregunta es, ¿cuántos galones necesita comprar para pintar todas las paredes con una sola mano de pintura? Y acá fíjense, ¿no es cierto?, que en la pregunta aparece, ¿no es cierto?, la palabra dos, ¿no es cierto? Dice Francisca desea pintar, tiene dos paredes, ¿no es cierto? Pero no aparece como el símbolo 2, sino que aparece escrito. Entonces igual, ¿no es cierto?, nos puede complicar. Acá sabemos, ¿no es cierto?, ya que son cuatro paredes, ¿no es cierto? Se especifican los tamaños, ¿no es cierto?, de una pared, o sea, de dos paredes de 8, ¿no es cierto?, por 2,5 y dos paredes, ¿no es cierto?, de 6 por 2,5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá, ¿no es cierto? Sacar el perímetro, ¿no es cierto? El área, ¿no es cierto?, de las paredes, ¿no es cierto?, multiplicando 8 por 2,5. Acá la sugerencia, ¿no es cierto?, es multiplicar 8, ¿no es cierto?, por 2,5. Eliminen nomás si quieren, ¿no es cierto?, la coma del 2,5 y multiplica 8 por 25. Lo que le va a dar, ¿no es cierto?, un resultado de 5 por 8, 40, ¿ya? Y 2 por 8, 16, ¿no es cierto? Entonces le va a quedar el total, ¿no es cierto?, de 200. Y ahí usted pone la coma, ¿no es cierto? Ahí pone la coma, ¿no es cierto? Es un dígito, el 5, entonces pone la coma, ¿no es cierto?, después de un dígito. El resultado, ¿no es cierto?, de 8 por 2,5 es 20. ¿Ya? El resultado de 8 por 2,5 es 20. Lo puede revisar en su celular. De la misma manera, ¿no es cierto?, se va a realizar el ejercicio, ¿no es cierto?, de 6 por 2,5. ¿Ya? Efectivamente, aquí lo voy a arreglar un poquito, ¿no es cierto?, ir borrando para hacer el ejercicio de 6 por 2,5. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir, ¿no es cierto?
6 por 2,5, ¿no es cierto? O 6 por 25 y dejamos la coma, ¿no es cierto? Ahí stand-by un momento, 6 por 5, 30, ¿no es cierto? Y 6 por 2, 12. Lo voy a anotar acá, ¿no es cierto? 6 por 5, 30, dejamos un espacio, ¿no es cierto? 12. Y, ¿no es cierto? 0, 3 más 2 son 5, ¿no es cierto? Y 1 son 6 por 25 serían 150. Pero, ¿no es cierto? No es 25, sino 2,5, así que la coma se la agregamos, ¿no es cierto? Después del 0. Lo que nos daría también, ¿no es cierto? Un resultado de 15. Lo voy a anotar acá en grande, ¿no es cierto? Para que se entienda mejor. ¿Ya? Voy a borrar esto acá, ¿no es cierto? Y lo voy a descartar de ahí. Entonces tenemos, ¿no es cierto? Que eran dos paredes de 8 por 2,5. Sabemos que, ¿no es cierto? Esa operación nos da 20. Y dos paredes de 6, ¿no es cierto? Por 2,5. Y esa operación sabemos que nos da 15. ¿Ya? Ahora, esto puede ser, ¿no es cierto?, confuso, porque si usted suma 20 más 15 le da 35 metros cuadrados, ¿no es cierto? Pero ahí estamos contabilizando una pared de 8 por 25 y una pared de 6, ¿no es cierto? O sea, una pared de 8 por 2,5 y una pared de 6, ¿no es cierto?, por 2,5. Entonces esto, ¿no es cierto?, hay que hacerlo por 2, ¿no es cierto? Porque no son dos paredes, sino que son cuatro paredes. Dos paredes de una y dos paredes de otra. Cuando hacemos la sumatoria entonces de todo esto, nos queda, ¿no es cierto?, un total de 70 metros cuadrados la pieza. Entonces voy a buscar acá la imagen, ¿no es cierto? Y las respuestas son, ¿cuántos galones de pintura necesita comprar para pintar todas las paredes con una sola mano de pintura? Tenemos la respuesta A, ¿no es cierto?, de un galón de pintura. Un galón corresponde, ¿no es cierto?, 35 metros cuadrados. B, 2 galones. C, 3 galones. D, 7 galones. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que es 70 los metros cuadrados de la pieza. Y el rendimiento de un galón es 35 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, para pintar toda la pieza con una sola mano de pintura necesita 2 galones. Bien, entonces, ¿no es cierto? Hasta ahí toda la información correspondiente, ¿no es cierto? Tienen que tener mucho cuidado también en cómo leer las preguntas, ¿no es cierto? El tipo de información que le están preguntando, ¿no es cierto? Y leer principalmente la pregunta matemática en este caso, o leer bien, ¿no es cierto?, la pregunta en lenguaje. Es importante, ¿no es cierto?, que ustedes especifiquen, ¿no es cierto?, y sepan bien qué es lo que se les está preguntando para que puedan responder, ¿no es cierto?, efectivamente.